quiero que vayamos a número 21, capítulo 21, capítulo 21 de Números, verso 8. Y yo voy a estar leyendo en Reina Valera actualizada 2015. ¿Lo tenemos? Usted ahí lea la versión que usted tenga. Vamos a leer lo mismo, pero quizás cambien algunas palabras. Entonces el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y sucederá que cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Algunos conocen esta historia, otros no. Yo cada vez que leo esta historia, es lo que dice aquí la palabra, lo que nos cuenta la palabra. Me acuerdo cuando comencé como maestra de escuela bíblica, y creo que esta fue mi primer clase que le di a los niños. Por eso me quedó tanto, y hay algo que yo nunca había leído esta palabra en ese tiempo. Entonces, la verdad que me quedó grabada en mi corazón, y cuando uno enseña a los niños, aprende mucho también. Por eso mi consejo es que usted le enseñe a sus hijos de leer la palabra, de enseñar lo que dice la palabra. Entonces, el número estamos leyendo que dice que Moisés, el Señor le dijo a Moisés: hazte una serpiente, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y sucederá que cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. No iba a morir. Entonces, en el libro de Números, aquí tenemos nuevamente al pueblo de Israel errando nuevamente. A pesar de que pudimos ver el día viernes cómo el Señor se manifestaba, cómo el Señor estaba escuchando sus quejas, y a pesar de las quejas que ellos estaban presentando, el Señor les estaba alimentando con comida de fuerte. Entonces, seguían ellos errando. Entonces había una necesidad que Dios le dijo, o que le dijera a Moisés: haz una serpiente y ponla sobre un asta. El asta es como una cruz, una vara, para que la serpiente estuviera allí enroscada, no se dice enredada, enroscada, y de bronce. Eso era una serpiente de bronce, algo que Moisés tuvo que fabricar y hacer como el Señor le dio las indicaciones. Y dice: y ponla sobre un asta, que es como una cruz, para que la serpiente pueda enrollarse. Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, verso 14. Si quieren lo buscamos, quiero hacerlo lo más rápido posible. Hoy tenemos nuevamente lo que es la Santa Cena. Juan, en el libro de Juan, o San Juan, me equivoqué yo, me fui a Hechos. El libro de San Juan, capítulo 3, verso 14, dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado,
Amén. Entonces, ¿quién era? ¿A quién se refiere la palabra? ¿A quién se refería aquí la palabra? A Jesucristo. Amén. Entonces, esa serpiente de fuego, esa serpiente de bronce, aquellos para que están anotando, fue hecha por Moisés, indicado o lo instruyó Dios, que la pusiera en el asta como una imagen de lo que vendrá cuando Jesús muriera en la cruz. Recuerden que esto sucedió antes que Jesús viniera a este mundo para morir en la cruz y traer salvación. Entonces, lo que Dios indica a Moisés que hiciera la serpiente de bronce, una serpiente de fuego, dice la palabra, fuera puesta sobre el lugar donde estaban los israelitas, y cuando ellos fuesen picados o mordidos, para mí sería mordido por la serpiente, ellos morían por causa del veneno. Eran serpientes de fuego, serpiente venenosa, que apenas mordían, ahí quedaban muertos. Entonces, Dios le da la orden, le da las instrucciones a Moisés que hiciera esa serpiente, y todo aquel que mirare esa serpiente estando en el asta, en lo alto, iba a ser sano, no iba a morir. Entonces, la palabra aquí que hemos leído en San Juan capítulo 3, verso 14, nos está hablando y nos está diciendo: así como Moisés levantó la serpiente, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Amén. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Hasta ahí vamos entendiendo. Entonces, una imagen de lo que vendría cuando Jesús fuera a la cruz. Quien lo mire, dice la palabra, quien mira a Jesús no morirá, sino que vivirá. Entonces, aquel que ponga sus ojos sobre Jesús, sobre la acción de Jesús, no morirá, sino que vivirá. Todo aquel que aparte la mirada de nuestro Salvador, todo aquel que quite su mirada de Jesucristo, wow, va a comenzar los síntomas de la serpiente. Todo aquel que aparte la mirada de Jesús comenzará a estar en problema. ¿Verdad? ¿Verdad? En estos tiempos no andan serpientes por ahí que vengan a mordernos, pero sí anda uno queriendo venir a mordernos. Cuando nosotros apartamos nuestra mirada de Jesús, cuando nosotros quitamos nuestros ojos de Jesús, empezamos a entrar en nuestras propias situaciones humanas, en nuestra propia oscuridad, en nuestros propios síntomas carnales. Por eso, la palabra siempre nos está indicando de que nuestros ojos tienen que estar
en Jesús. Amén. Ay, ay, ay. Debemos poner nuestra mirada hacia el poder salvador. Decir al que está al lado, es mejor, o a quién estás mirando, pregúntale, a ver si te atreves. A ver, me parece que no se atrevieron mucho. Entonces, en el pueblo de Israel hubo algunos que sí miraron su mordedura. Esa mordedura de serpiente. Y hay algo que la palabra nos enseña. Hay algo que si nosotros seguimos leyendo, después usted en su casa lo va a buscar y lo va a leer completo si le queda duda de algo de lo que estamos viendo. Hay algo muy importante. Ellos fueron al desierto, ¿por qué? Porque Dios los libertó de la esclavitud. Dios los libertó del pecado. En el caso nuestro, Dios nos libertó de la esclavitud, pero del pecado. Cuando no teníamos a Jesús, nosotros éramos esclavos del pecado. Entonces, Dios liberta al pueblo de Israel a través de Moisés, los lleva al desierto, y en el desierto hay serpiente, hay de todo, cosa mortal. Entonces, estuvieron caminando por cuánto tiempo antes que esto sucediera en el desierto. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que de repente que estaban en el desierto un buen tiempo, aparecieron las serpientes. ¿Acaso no estaban antes? Sí estaban. Estaban las serpientes en el desierto. Mientras el pueblo de Israel entró al desierto, ahí estaban las serpientes. Pero Dios era el que estaba guardando al pueblo de Israel. Y Él era el que hacía que esas serpientes venenosas no se acercaran al pueblo de Israel. ¿Qué fue que de repente aparecieron? ¿Qué fue que sucedió? Que de repente aparecieron y mordieron a muchos. Y esos, si lo pasamos en estos tiempos, nos sucede espiritualmente. Cuando nosotros quitamos nuestra mirada de Jesús y ponemos nuestras miradas o nuestros ojos en cosas que nos está apartando de Jesús, que nos está apartando de la comunión con Jesús. El día viernes enseñaba el significado de la palabra comunión. La palabra comunión es tener algo en común con otra persona o entre dos personas. Es tener algo en común, tener los mismos pensamientos, tener los mismos principios, estar de acuerdo en algo en común. Entonces, si nosotros nos apartamos o apartamos nuestros ojos de Jesús, quiere decir que ya no estamos en comunión con Jesús. Entonces, el pueblo de Israel
Los errantes, dicen muchos por ahí. Qué palabra fea, ¿no? Los errantes. ¿Por qué los errantes? Porque no estaban oyendo como Jesús o como Dios les mandaba que debían de hacer. Ahí en Números, vamos de nuevo para Número. Gloria a Dios. Números capítulo 21, como estamos leyendo, versos 5 y 6. Y dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿por qué nos ha hecho subir de Egipto para morir en el desierto? ¿Por qué no hay pan ni hay agua? Y nuestra alma está hastiada de esta comida miserable, dice aquí. Nuestra alma está hastiada de esta comida miserable. El verso 6 dice: entonces el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes, las cuales mordían al pueblo, y murió mucha gente. Entonces, leyendo lo que dice aquí, nos podemos dar cuenta por qué las serpientes entraron, aparecieron y comenzaron a morder al pueblo, a los israelitas. Y todas estas historias que estamos viendo en la Biblia es para ejemplo de cada uno de nosotros, para que nosotros recordemos, para que nosotros aprendamos lo que dice la palabra. Si nosotros nos ponemos a pensar, a meditar en estos tiempos, con los tiempos que habla la Biblia, con el tiempo donde anduvo el pueblo de Israel caminando por el desierto. Nosotros no estamos caminando por un desierto, pero sí estamos caminando en medio de este mundo. Y la palabra nos ha enseñado, cuando nosotros venimos a Cristo, nuestros ojos deben estar en Jesús. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hablar como habló el pueblo de Israel, dice que ellos sus almas estaban hastiadas de comer lo que el pan del cielo, porque es lo que hemos leído. Ellos estaban yendo o hablando en contra de Dios, en contra del que Dios usó para que los libertara. Y les estaban diciendo: estamos cansados, estamos hastiados desde el alma. Nuestra alma está hastiada de esta comida miserable. En una palabra ellos estaban diciendo esto: nuestra alma está hastiada de esta comida que viene del cielo, es miserable. Esta comida que es para fuerte. Esta comida que cuando nosotros masticamos
comulgamos, cuando nosotros comemos el cuerpo de Cristo, trae sanidad a nuestro cuerpo físico, trae sanidad a nuestro espíritu. Se manifiesta con poder, con libertad. Cuando venimos a la casa del Señor y debemos de estar adorando y escuchando la palabra, y a veces decimos, pero estamos cansados. De esta comida miserable. Ellos estaban, como muchos están en estos tiempos, ellos hablaban como muchos hablan en estos tiempos. Hablando en contra del siervo y en contra de Dios. Quejándose de venir a la casa de Dios. De las exigencias. Porque en estos tiempos si ponemos exigencias, pero el apóstol no se da cuenta. Pero ¿qué se piensa? Siempre lo mismo. Entonces Dios se enojó. Y si él tenía lejos la serpiente, le abrió las puertas para que entraran al pueblo. Porque sacaron la mirada de lo que tenían que hacer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La serpiente en la cruz es una imagen de sanación, así como de salvación. Jesús en la cruz, Él es el que trae la salvación a nuestras vidas. Él es el que trae la sanación a nuestros cuerpos. La sanación a nuestro espíritu. ¿Cuántos saben cuál es el emblema de los médicos o de la salud? ¿Cuál es el emblema de los médicos de la salud? Cuando usted ve una farmacia, ¿qué ve? El asta y la serpiente. Y muchos dicen por ahí que eso viene del ocultismo. No viene del ocultismo. Dios hizo que Moisés lo guió, lo instruyó de lo que debía de hacer para que cuando fueren mordidos y miraren esa asta, esa serpiente, se sanaran. Y cuando Jesús fue clavado en esa cruz y murió en esa cruz, Él trajo sanación y salvación a nuestras vidas. Amén. Seguimos. Entonces fueron mordidos por serpiente, y el remedio es mirar la cruz.
En realidad el maná que estaban comiendo era Jesús, un tipo de Cristo. Si hubieran comido y no se hubieran quejado, se habrían mantenido sanos. La serpiente hubieran estado bien lejos. Los problemas van a estar bien lejos. Las cosas del mundo no te estarían atrayendo. Hay mucha serpiente en este mundo que están preparadas para morderte. El número 21, 5 y 6 dice que ellos decían: no hay pan, no hay agua, y ellos en realidad estaban mintiendo. Estamos hastiados del maná y se ha vuelto miserable. Y la palabra miserable, aquellos que anotan, la palabra miserable es la raíz de la palabra maldición. La palabra miserable es la raíz de la palabra maldición, que es despreciar. Maldición, que es despreciar. Kalal significa tomar a la ligera. Cuando usted está con sus hijos y usted vienen sus hijos, vamos a poner el ejemplo ese, vienen sus hijos, su esposo, su esposa, alguien de la familia, y le quiere hacer un comentario, quiere tener una conversación con ustedes, con los padres, con su familia, con su amigo, y usted está ahí ocupado haciendo sus cosas y no le está prestando oído, no lo está viendo, lo está tomando a la ligera. Y al tomarlo a la ligera, la palabra dice que significa maldición. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Estamos maldiciendo a ese que no estamos prestando atención. La cosa se pone diferente. No estamos prestando atención. Entonces, Gabot, ponga la palabra Gabot, que significa gloria, peso. Cuando le das peso a ello y a su palabra, te tomas tiempo para escuchar a la persona que te está hablando. Gabot, gloria, peso. Le estás dando peso y a su palabra te tomas tiempo para escucharlo. Ojo, oído, les está dando gloria. Lo estás vistiendo de gloria. No, lo contrario es cuando nosotros nos hacemos los sordos. Cuando leemos, cuando escuchamos, mejor dicho, cuando no escuchamos a la palabra de Dios. Eso es lo que ellos estaban diciendo en el versículo que estuvimos leyendo, que ellos decían: y nuestra alma está hastiada de esta comida miserable. Entonces ellos estaban maldiciendo la comida. Cuando nosotros tomamos a la ligera la palabra de Dios, cuando nosotros no estamos escuchando, cuando nosotros no estamos mirando, viendo, estamos maldiciendo. Es diferente cuando nosotros estamos dando nuestro oído, cuando nosotros estamos viendo lo que está diciendo, lo estamos glorificando. Le estamos dando gloria, le estamos dando peso.
Cuando nosotros oímos la palabra debe de tener peso en nuestras vidas. Amén. ¿Qué es lo que dice la palabra? Ahí en Romanos 10:17. No lo voy a leer, pero usted la conoce a esta palabra, donde dice que la fe viene por el oír ahora, el oír hoy, en este momento que están escuchando la palabra. Ahí no dice, la fe vendrá por el oír o por lo que oiga. ¿Se entiende, verdad? La fe viene cuando yo vengo a la iglesia y oigo la palabra de Dios y le estoy dando gloria a la palabra de Dios, le estoy dando peso a la palabra de Dios, porque estoy oyendo, estoy viendo con mis ojos y entra la fe. Porque todo lo que estamos hablando es por fe. Si tú no crees en lo que te estoy enseñando, si tú estás tomando a la ligera, te estás maldiciendo. Entonces, fíjate que ellos le decían, nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano, y están llaman al maná pan liviano. Ahora, ¿tenemos comunión nosotros? ¿Creemos en la comunión con Jesús? Creemos que cuando nosotros masticamos el cuerpo de Cristo, cuando nosotros bebemos de la sangre de Cristo, eso está viniendo, la revelación es una revelación fresca. Y para que esto no se haga un ritual, como muchos lo tienen, que les comenté en un principio, porque me bauticé, voy a tomar la Santa Cena. Muchos dicen, bueno, soy bautizado, no tomé la Santa Cena. Porque es 1 de mes, vamos a tomar la Santa Cena. Son todos ritos hechos por el hombre. Entonces, pero muchos tenemos que al tomar el cuerpo, al comer el cuerpo, a beber la sangre de Jesucristo, lo estamos tomando a la ligera. No estamos creyendo en el poder de la sanación. No estamos creyendo en el poder de la salvación. No estamos dando gloria, peso a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, para que nosotros no lo tomemos a la ligera, pensemos de esta manera. Fue un ejemplo que oí y me impactó oír eso. Pensemos de esta manera, que Jesucristo está recién crucificado, que Jesucristo está colgado de esa cruz, que Jesucristo resucitó recién y que estoy tomando de ese cuerpo y lo estoy masticando. Cuando nosotros estamos teniendo la comunión, cuando estamos participando de la Santa Cena, no lo hagamos a la ligera. Pensemos lo que estamos masticando. Esta es la carne de Cristo. Esta es la carne que la palabra dice que por su llaga nosotros hemos sido curados. Entonces no debe de haber ninguna enfermedad
en nuestros cuerpos, porque estamos creyendo, porque Él es el consumador de la fe, dice la palabra. Y me quiero quedar ahí porque el apóstol va a continuar hablando de esto. Y va a continuar hablando de la fe, porque debemos de creer y no tomarlo a la ligera. Amén. El día viernes el apóstol va a terminar con esta enseñanza. Quiero que te pongas de pie.